de empezar, como que quisiera darles un panorama de lo que va a implicar la presentación. En una primera instancia voy a hablar más en términos de un marco teórico, conceptual, de lo que sería la evaluación del desempeño docente, y después voy a compartir con ustedes algunos avances que hemos tenido en la Dirección General para la Evaluación de Docentes y Directivos dentro del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Son ya algunos resultados preliminares de un proceso que estamos siguiendo para poder hacer un marco de la buena enseñanza en nuestro país. Y bueno, quisiera compartir con ustedes ya algunos resultados de un primer acercamiento de proximidad que hemos tenido con docentes y directivos en el país. Entonces empezaría con la parte primero que tiene que ver con las competencias y los estándares de desempeño, algunos antecedentes conceptuales que nos han servido de marco para este trabajo. Primero es un poquito decirles de dónde hemos estado haciendo ciertas búsquedas de teorías en torno al desempeño docente que podamos considerar profesional, y por profesional implica no solamente que sea eficaz, sino también que sea responsable, que tenga un componente ético en términos de lo que sería la práctica o el desempeño de un profesional de la docencia. Por el lado izquierdo vemos algunas referencias internacionales representadas principalmente por Estados Unidos, Inglaterra y Australia, quienes han estado avanzando mucho en un concepto que tiene que ver con una enseñanza muy centrada en el aprendizaje del estudiante, que tiene que ver también con la fundamentación de fuentes y condiciones del contexto institucional. Es muy importante pensar siempre que la docencia no se da en abstracto, se da en determinadas condiciones, y que en nuestro país principalmente las condiciones son muy diversas, no solo entre cada estado, sino al interior de un estado y hasta de un municipio. Hay una gran diversidad en la que tenemos docentes que muchas veces no tienen ni siquiera las condiciones piso básicas laborales y escolares para tener una práctica docente que sea muy eficiente. Otro aspecto importante que se destaca mucho en la bibliografía es el concepto de colegialidad como un aspecto que ha estado muy correlacionado con buenos resultados educativos. En aquellos centros o escuelas en donde los docentes no viven la docencia solo a manera individual, sino que comparten experiencias, angustias, datos entre ellos, como cuerpos docentes, como academia, es en donde podemos encontrar muchas veces buenos resultados, buenas prácticas docentes y buenos resultados de logro educativo. Por el lado derecho, en el moradito, tenemos también alguna comparación entre lo que son culturas organizativas de centros escolares, y ya vemos ahí apellidos más latinos. Entonces también en América Latina se empieza a trabajar, y en Iberoamérica, también en España, se empieza a hablar de la cultura como una estructura organizacional que puede inclusive trascender la estructura formal, y que se basa más en el tipo de relaciones e interacciones que se establecen entre los académicos y directivos, el personal de una escuela y los estudiantes, desde luego. Esta parte de la investigación de colegialidad y de estructuras organizacionales que promueven buenas prácticas educativas ha estado muy asociada a descubrir rasgos de buena docencia, y esto tiene que ver mucho con esta predisposición a trabajar de manera colaborativa, en grupos. La autonomía y el liderazgo también, aquí hay otro aspecto muy importante, el liderazgo del director de una escuela tiene mucho impacto en buenos resultados educativos y buenas prácticas docentes.
en aquellos espacios en donde el director delega cierta confianza en sus docentes para que participen en la toma de decisiones, cuando las culturas organizacionales no son tan verticales y hay un depósito de confianza por parte de su director, ese tipo de liderazgos promueven mejores prácticas docentes, mejores climas organizacionales al interior de las escuelas y mejores resultados educativos. La colaboración entonces de los profesores, el aprendizaje profesional y el control mutuo son ciertos aspectos que se dan en ambientes en donde las decisiones se toman en colegiado por los docentes. Si abundamos un poquito en este concepto de colegialidad, hay un grupo en la Universidad de Valencia que está trabajando, coordinados por el doctor Jesús Miguel Jornet, en un concepto de cohesión social, como si fuese ese pegamento que puede favorecer sistemas, organizaciones colegiadas en las escuelas que favorecen buenas prácticas de docencia y también de aprendizaje. Podemos ver algunos de los indicadores de colegialidad que este grupo ha estado investigando y que de alguna manera tienen que ver con la finalidad de la labor educativa en aquellos lugares en donde los docentes comparten expectativas, metas respecto de sus estudiantes, de lo que son los objetivos, la misión de una institución, es en donde también se obtienen mejores resultados. Los tipos de estructuras organizativas, tanto formales como informales, y su funcionamiento, los modos de interacción que se dan entre los pares, no solamente los que se promueven voluntariamente en las escuelas, sino aquellos que se dan de manera informal, los tipos y roles de las normas establecidas, en fin, ahí ustedes ven una serie de indicadores a partir de los cuales en este grupo de investigación se empieza a hacer estudios para ver cuáles de estos indicadores pueden estar más asociados a mejores prácticas educativas y mejores resultados. Estoy luchando por... No, ya. Ahora, si nosotros vemos un poquito algunas de las características básicas de los paradigmas que hay en investigación didáctica, que tendría que ver con este tema también de la docencia, de una docencia eficaz, podemos ver de izquierda a derecha cómo han ido evolucionando estos paradigmas, desde aquellos en donde se centra mucho en estudios de correlaciones que existen entre características de los docentes y resultados de los alumnos, se ha ido trascendiendo mucho hacia estudios del comportamiento del docente a través de observaciones ya en situaciones interactivas docentes en el aula que permitan extraer pequeñas secuencias de comportamiento profesional eficaz. Luego vienen modelos más mediacionales, en donde el docente es un profesional que toma decisiones sobre su práctica, y entonces la investigación empieza a partir de hacer recogida y análisis de datos desde los momentos antes, durante y después del quehacer del docente, la planeación propiamente, sus prácticas de gestión en el aula, cómo promueve aprendizajes, ambientes para aprendizajes significativos, etcétera, y la reflexión después, la reflexión como una parte asociada a un buen desempeño docente, la reflexión sobre la práctica, sobre qué significa y en qué puedo mejorar y adaptar mejor mi práctica a las condiciones de los alumnos y del entorno. Y de eso se va pasando entonces hacia un modelo más ecológico, en donde el docente no actúa aisladamente, que es con lo que empecé esta charla, que tiene que ver un contexto específico que muchas veces afecta y a veces condiciona, determina ciertas prácticas docentes. Y entonces, en esta parte, el docente actúa en este contexto en el que se desarrolla el proceso educativo, y entonces el contexto es un factor educativo de la actuación que se tiene que estudiar a fondo. La investigación aquí entonces busca capturar variables que no están predefinidas
y esto pues es mediante técnicas más cualitativas, de observación, entrevistas. La información siempre es situacional. Esto de alguna manera nos empieza a meter en un tema en el que la docencia está cargada de muchos aspectos que el profesor tiene que considerar y que si nosotros queremos evaluar al docente tenemos que considerar, ¿no? Aspectos que van desde aspectos culturales, tecnológicos, sociales, políticos, ideológicos y de varios tipos. Esto nos lleva a pensar en lo difícil que es hacer un perfil de un docente eficaz, profesional, responsable, ¿no? ¿Qué rasgos tiene este docente? Y qué aspectos de su práctica, de su desempeño, no solo en el aula, sino en todo el contexto escolar y muchas veces en la comunidad, determinan que ese docente vaya a tener buenos resultados con sus estudiantes. Y esto pues nos lleva a hablar de los marcos de la buena enseñanza. Ya hay varios países en los que se ha estado trabajando en estos marcos, y estos marcos han sido muy útiles tanto para crear procesos de formación de docentes, formación inicial y formación continua de docentes ya en servicio, como modelos de evaluación del desempeño docente, hacia esquemas o paradigmas de investigación de corte más ecológico, en donde el contexto juega un papel muy importante cuando se tiene que evaluar o que crear un programa de formación, ya sea formación inicial o continua. Entonces, básicamente, los marcos de la buena enseñanza han servido para el fortalecimiento de la profesión docente en aquellos países en los que se han tenido estos marcos, para el desarrollo profesional, para poder hacer carreras en las que los docentes puedan saber qué retos les implica la docencia y cómo esto tiene que ver con una actualización permanente, un aprendizaje constante y un desarrollo de capacidades para adaptarse a condiciones diversas, a distintos tipos de niños, etcétera, o jóvenes. Entonces, este desarrollo profesional de alguna manera tiene que también tener posibilidad de ver cómo evalúo al docente para saber en qué etapa de su desarrollo está y qué requerimientos de formación continua requiere. Entonces, aquí la evaluación del desempeño docente se tiene que mirar desde esta vista de utilidad de una herramienta estratégica que nos permita ubicar el nivel en el que el docente está dentro de su desarrollo profesional para poder, de manera coordinada con los docentes, trazar trayectorias de desarrollo profesional. Esto sería muy difícil si no existe un marco en el que podamos interpretar las prácticas del desempeño real. En evaluación siempre va a ser indispensable trabajar en dos líneas muy importantes. Una tiene que ver con recoger información de calidad sobre aquello que voy a evaluar y evaluar el desempeño docente con toda la complejidad que implica también saber que está muy afectado o determinado por el contexto, pues es más complejo todavía, pero bueno, finalmente esto se resuelve con técnicas, instrumentos que nos permitan hacer recogida de información con muchos controles de manera sistemática, ordenada, etc. Pero la otra parte tiene que ver con que no importa qué tan buenos sean mis instrumentos, si yo pueda recoger información de calidad, si no puedo interpretar. La posibilidad, fíjense, no es solo la legitimidad, es la posibilidad, y esta posibilidad está remitiendo también a condiciones de la escuela, ¿no? del aula, desde cuestiones muy tangibles como la infraestructura, el mobiliario, los materiales, hasta aspectos que tienen que ver con lo que empecé, que es el aspecto de las relaciones, la interacción del docente con sus pares, con el director, con los estudiantes, con los padres de familia, con la comunidad. Entonces, de alguna manera, vamos viendo la complejidad que tiene el concepto mismo de competencias, y si lo asociamos ya a las competencias docentes y a sus condiciones, pues empezamos a ver que no va a ser compleja, no va a ser fácil la tarea de la evaluación. Abajo vemos otra que la retomé
por una razón muy especial. Aquí nos dice grupo de conocimientos, habilidades y actitudes que afectan gran parte de un trabajo, roles o responsabilidades de este trabajo, que correlacionan con la actuación en el trabajo, que pueden ser medidos frente a estándares consensuados, y aquí nos está hablando ya de la metodología para trabajar estos estándares. Tienen que ser estándares que por consenso de los grupos, de estas audiencias implicadas, se tienen que formar, y que pueden ser perfeccionados mediante acciones formativas y de desarrollo. Me gustó esta definición porque le está dando toda la cancha y la posibilidad a lo que son las instituciones educativas, las instituciones formadoras, las de formación inicial y continua. Y también le está dando la posibilidad a la evaluación. Es posible evaluar. Es posible evaluar si logramos por grupos ir haciendo consensos en respecto a qué es esa buena docencia, qué voy a considerar un desempeño docente eficaz que está cumpliendo con su misión, con sus objetivos. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Otra cosa que me gustó de esta es que tiene que ver mucho con teorías más actuales de inteligencia, no aquellas teorías casi de que nací con un IQ y con ese IQ me voy a morir, o que si nací para maceta del corredor no pasa, o ese tipo de conceptos muy deterministas que están dejando todo al componente genético, hacia teorías que hablan de que tenemos la capacidad de seguir desarrollando nuestra inteligencia, y los límites pues tienen que ver más con qué tan implicado estoy en algo, ¿no? Y mientras más implicación y motivación y deseos de lograr algo tengo, pues le invierto más tiempo, y como le invierto más tiempo, voy teniendo ciertos hábitos que me permiten ir desarrollando más y más mi inteligencia. Entonces siempre es posible seguir desarrollando nuestras capacidades, y esto me gustó integrado en un concepto de competencia. Y la última que quiero resaltar es por otra característica, por la cuestión de la permanente modificación. Lo que nos dice esta definición es que el que yo sea competente aquí y ahora, con este grupo, en este contexto, no significa que lo pueda hacer si las situaciones del contexto cambian. Entonces esto nos está refiriendo también a la formación continua, a la actualización permanente, al tener la capacidad de seguir adaptando nuestras competencias hacia lo que son los cambios, porque parece que lo único seguro en esta vida es el cambio, ¿no? Bueno, entonces esto implica que el funcionamiento de las competencias depende de que yo logre tener cierta perspectiva temporal. No puedo actuar en el vacío, tengo que actuar y adaptar mi actuación en función de lo que me rodea, del pasado, de lo que pretendo obtener hacia el futuro. De perseverancia, que está remitiendo a algo que tiene que ver más con algo afectivo, actitudinal, de implicación, no cognitivo necesariamente. Flexibilidad, el que nos casemos a veces con una forma de hacer las cosas durante siglos, independientemente de los resultados que yo tenga, no me va a llevar a seguir superando y desarrollando mis capacidades. Y la reflexión personalizada, que es como la fuente que me permite ser flexible, intentar nuevas cosas y analizar si funcionaron, porque no se trata nada más de actuar por ensayo y error, o sea, pues es una reflexión de la práctica. Entonces cobra mucho sentido esta parte de prácticas docentes en las que no solamente haga planeación y estoy haciendo una prefiguración de cómo va a ser mi actuación con los alumnos, sino de una capacidad cuando estoy en el aula de ir adaptando eso que planeé al estado de ánimo, a los intereses, a las condiciones, a un mundo de factores que se pueden presentar en instantes, ¿no? Y que sea capaz de adaptar y salirme del script y luego tratar de regresar y de hacer una reflexión posterior, no decir aquí acabó mi labor y yo ya no tengo nada que hacer, sino reflexionar por qué no funcionó esto que planeé, cómo puedo adaptarlo en la siguiente ocasión, en fin, todo esto que sabemos es parte fundamental de la competencia. Otro aspecto es que la competencia pues
se va desarrollando de manera gradual y que sí requiere el desarrollo pues, de ciertos aspectos previos a ser una persona que se desenvuelve con mucha solvencia en un campo profesional. Y esto va desde un primer nivel que implica apropiarnos de un conjunto de teorías, de conocimientos. Un docente tiene que saber cosas de sus alumnos, ¿no? Y es lo que vamos a ver un poquito más adelante, qué tiene que saber de ellos. Tiene que saber cosas de la didáctica, del enfoque, los contenidos, los propósitos, enseñar, o sea, una serie de aspectos propios del campo. Y en un segundo nivel implicaría ya un uso comprensivo de toda esa información y esos conceptos que voy tejiendo como en redes que me permiten acceder a conceptos cada vez más complejos. Y segundo nivel pues requiere de una mayor elaboración conceptual, está implicando ya la acción, inicia aquí el razonamiento lógico mediante el análisis de los contextos para saber qué es apropiado en qué situación, y de alguna manera el uso se dirige hacia la solución de problemas, la toma de decisiones, el contrastar mis hipótesis de por qué esto funcionó o no funcionó, hasta un tercer nivel que de alguna manera comprende ya el control y la explicación del uso, y esto no va a poder llegar a ser posible sin una reflexión sobre mi propio desempeño. El que yo pueda empezar a tener un diálogo fluido entre todos mis procesos cognitivos de alto orden para poder formular juicios sobre el nivel de avance de mis alumnos, mi propio nivel de intervención educativa, su impacto, si está teniendo o no, etc. No voy a poder llegar a este uso consciente, mediado, que me dé una explicación coherente y satisfactoria de por qué esto está funcionando en este contexto. Entonces, el tramo hacia el desarrollo de competencias pues es amplio, ¿no? Y vamos a ver ahorita que veamos todas las dimensiones que contienen más o menos un marco de desempeño profesional, pues vemos que en muchos de estos niveles no hemos llegado totalmente a ello. Esto entonces nos lleva a pensar los marcos de la buena enseñanza van teniendo niveles de concreción de grandes ideales de lo que debería ser una práctica docente eficaz. Se va llevando por niveles de concreción a determinar ciertos estándares de desempeño, principalmente para evaluación es indispensable, porque si no se nos va a dificultar mucho definir qué técnicas, qué instrumentos requiero hacer para poder recoger información del desempeño docente. ¿Qué son los estándares? Bueno, los estándares son, en primer lugar, son construcciones de referencia que son muy útiles para evaluar acciones en algún campo. Son elaborados y acordados entre personas que tienen el conocimiento y la autoridad para hacerlo. Entonces, empecemos a reflexionar quiénes son los que deberían tener esa autoridad para hacer los marcos. Pues yo creo que tendrían que tener mínimo experiencia docente, ¿no? Tener formación como docentes. Entonces ya vamos viendo y reconociéndonos los docentes como las personas que tienen la posibilidad y la autoridad para crear esos marcos de desempeño. Son informaciones sistematizadas y disponibles que nos dan una sensación de seguridad en nuestro actuar. Si yo tengo clara la ruta de navegación, sé cómo debe ser mi comportamiento, tengo más posibilidades de tener un desempeño adecuado y generan confianza en los demás de lo que esperamos que vaya a ocurrir, efectivamente pueda ocurrir. A manera de definiciones, porque también igual que el concepto de competencias ha evolucionado mucho y sigue evolucionando muchos conceptos, la palabra estándar se refiere a veces a modelo y a veces a ejemplo de desempeño. Es criterio o norma para determinar qué tan bien se está aproximando una ejecución al modelo diseñado. Entonces, esto a veces nos genera como cierta incertidumbre cuando no tenemos una definición muy específica. El estándar es tanto la meta a veces como la medida de progreso hacia la meta. En muchos de los marcos de la buena enseñanza están los estándares de desempeño desagregados en niveles.
y entonces muchas veces este desagregado entre niveles permite a los usuarios de ese marco reconocerse en alguno de los niveles en cada una de las dimensiones que implica una buena docencia. Entonces, por eso es que a veces el estándar es la medida de progreso y la meta. Puede ser obligatorio, que sea normativo, requerido por la ley, voluntario, que se establezca por organizaciones profesionales y que se ponga a disposición para su uso, de facto, generalmente aceptado por costumbres en algunos contextos, y puede medirse en una amplia variedad de formas. ¿Cuál es el ámbito en que se sitúan los estándares? Bueno, son propios del ámbito de la pragmática principalmente. La vinculación con la acción significa que se construyen para generar acciones que conduzcan a ciertas tareas y esas tareas están diseñadas para alcanzarlos. Entonces esas tareas requieren un análisis de las tareas para saber qué procesos cognitivos se tienen que poner en juego, y no solo cognitivos, afectivos, para poder realizar esas tareas. De alguna manera es una forma de ir creando condiciones para hacer constructos que nos permitan medir de alguna forma el nivel en el que una persona, por cómo desarrolla la tarea, se está acercando a un desempeño deseable o marcado por el estándar. Pueden operar como instrumentos para la acción siempre y cuando se les confiera autoridad a las personas que lo elaboraron. Entonces aquí nos llevamos a otra reflexión. Si estos marcos de desempeño no lograron el consenso suficiente, pierden su potencial de utilidad, ¿no? Su potencial de cambio. La evaluación tiene que servirnos para hacernos tomar decisiones en algún sentido. Pero si no son creíbles, porque no confío en quienes los elaboraron, o no me siento copartícipe, o no me represento en ese marco, pierden mucho esa posibilidad, ese potencial. Entonces, bueno, se ubican en el ámbito de las sensaciones y de las emociones, es decir, la sensación y la emoción de seguridad, el que tenga yo un marco, un puerto de llegada me da cierta confianza, pero su eficacia va a depender mucho de este nivel de confianza que los usuarios tengan frente a él. Obviamente, a mayor confianza, mayor utilidad. Ahora, la necesidad de los estándares en educación. Los estándares operan en todo orden de cosas. En la práctica, los sistemas educativos, es lo que les decía hace un rato, siempre han funcionado de forma cerrada y autorreferida. Los usuarios del sistema solo tienen una vaga idea de lo que se ofrece en las escuelas, de lo que se puede esperar de ellas. Entonces, los sistemas educativos tienen que rendir cuentas a la sociedad y tienen que producirse un acuerdo entre ellos, entre el beneficiario, siempre esto es importante, y quien ofrece el servicio. La ausencia de estándares no permite a la sociedad exigir rendición de cuentas al sistema, y bueno, en ausencia de ellos, en ausencia de estándares que nos indiquen a lo que se compromete un sistema, una institución, pues difícilmente se va a superar esta sensación de sentirnos insatisfechos con los resultados de ese sistema educativo. Pensando en estas dimensiones que hemos estado tocando en el tema sobre el estándar, pues está como traslapado mucho lo que prescrito, lo observable, lo deseable y lo factible también, porque si queremos que el marco de la buena enseñanza que podamos desarrollar sea útil, pues tiene que ser factible también, tiene que considerar esto que he estado diciendo desde el inicio, el contexto en el que se va a operar, que se pueda interpretar de una manera adecuada. Entonces, de alguna manera siempre hay una tensión entre todos estas dimensiones del estándar. Una cuestión que nos ayuda mucho es que pudiéramos establecer de manera muy clara y pública cuáles son las competencias conceptuales y prácticas que se esperan de la docencia, porque eso daría mucho sentido
tanto para el que está haciendo la evaluación como para la persona que está, de la que le están evaluando su desempeño. Entonces, una condición cuando se redactan estos estándares de desempeño es lograr esa claridad, no solamente la participación de los que saben de esto, de quienes tienen la autoridad para hacerlo, sino también que se puedan validar en el sentido de que cuando lo lean un grupo de personas, todos lo interpreten de la misma manera y no haya más de una interpretación posible, porque si no, pues no sería un marco, ya estaría como, pues unos lo entienden de una forma y otros de otra. Entonces, esto tiene que ver mucho con la metodología de cómo construimos un marco. En esta dimensión generalmente ubicamos los estándares básicos que se requieren que todos alcancen, por eso tienen que ver con lo factible. Si nos vamos solamente a lo prescrito o lo deseable, difícilmente, si no resolvemos mucho esta tensión, pues es un marco que a lo mejor no es apropiado para un contexto específico. ¿Qué componentes de los estándares, según muchos autores, algunos autores inclusive estos componentes los ven más como etapas del desarrollo de los estándares? Bueno, vienen los estándares de contenido que refieren lo que debe saber y poder hacer un docente, asociado mucho a una definición de cómo evaluarlos, reglas para recoger evidencias sobre el logro de estos estándares, y tiene que ver mucho con este tipo de tareas, de evaluaciones que se consideran válidas, pertinentes para juzgar su logro, y los estándares de desempeño que indican qué también debe desempeñarse el docente y qué resultados debiera mostrar en su evaluación. Aquí quiero hacer una correlación con lo que está marcando ya las leyes que se expidieron con la reforma educativa, porque ellas no utilizaron la palabra estándar de desempeño. Había como un miedo, no sé si fundado o infundado, a que se asociara estándar con estandarización, homologación, un sentido más en esta connotación del estándar. Entonces usaron la palabra parámetro, que no es tampoco muy afortunada, pero por eso el primer perfil de ingreso se llamó perfil parámetros e indicadores. En realidad, cuando uno analiza lo que quisieron decir, era un estándar de desempeño, ¿no? Le buscaron la vuelta y le pusieron parámetros. Pero para todo propósito práctico, lo que se está haciendo dentro del servicio profesional docente, que el INE está regulando, desde emitir lineamientos y criterios técnicos para que la Secretaría de Educación desarrolle estos perfiles, parámetros e indicadores que serían como estos marcos. Este primero que se publicó para el concurso de julio, para el ingreso, es para el ingreso, es un perfil, parámetros e indicadores para el ingreso, no es el perfil de desempeño con el que se va a evaluar a los docentes en servicios, es importante aclararlo. Ese otro se está construyendo apenas, ¿sí? Es importante aclararlo, pero de alguna manera, para que ustedes vean este cambio del término, cuando vean parámetro en la ley o en todo esto, lo interpreten como es esto que estamos hablando, de los estándares de desempeño. Paso ahora a otra cuestión en el análisis de muchas lecturas, diagnósticos, o sea, pasando ya de marcos teóricos y metodológicos a pensar, bueno, qué estudios, qué diagnósticos se han hecho en la región y en México sobre las prácticas de los docentes, quiénes son, cómo los caracterizamos, todo esto. Encontré este proyecto estratégico de la UNESCO, de la Organización para América Latina y el Caribe, y me interesó retomar algunos aspectos de aquí, porque hacen unos criterios para la elaboración de políticas docentes en la región, y los que participan, entre ellos es un grupo también de México que estuvo participando con otros países de la región. Es un documento de análisis que puede ser útil para la integración de una propuesta, como un insumo más, no para tomarlo tal cual. De hecho, el propio documento lo refiere así, estos son orientaciones generales de política.
¿Qué se retoma de ahí? Ciertos principios que deben guiar la creación de los marcos de desempeño, ¿no? Por un lado, un reconocimiento del papel de los profesores en la mejora de la calidad educativa. Si nosotros no creyéramos que esto es así, pues no tendría mucho sentido invertir tanto en trabajar con esta parte del desempeño docente. El fortalecimiento de la carrera docente de los profesores de educación básica, y ahora al INE le corresponde también todo el ramo obligatorio, la media superior. La aproximación integral y sistemática del ejercicio docente como parte de las políticas educativas. Y ahorita voy a hacer un paréntesis al respecto. La mejora de las condiciones contextuales. Si queremos también mejores prácticas docentes, tenemos que crear también mejores condiciones en donde estas prácticas ocurren. Y un análisis comparado de políticas y de lo que sucede a nivel internacional, principalmente en los países de la región. El paréntesis que quiero hacer es respecto a otro de los grandes retos que tiene el INE enfrente. El INE tiene 5 unidades que conforman la estructura del instituto. En donde está mi dirección general es una unidad que va a evaluar todo el sistema educativo nacional, entonces tiene direcciones con evaluación a los demás componentes. Pero aparte existen una unidad de normatividad y directrices, y esto es lo valioso también, que muchos de los resultados, tanto los resultados de las evaluaciones que se produzcan en el propio INE o por las autoridades educativas en estos ejercicios del servicio profesional docente, datos de censos que ya existen, de toda la información de análisis de políticas públicas en función de docentes, de métodos educativos, de todo. En estos análisis se van a también emitir directrices desde el INE, o sea, ya viene una cuestión que tiene que ver con el uso de los resultados de las evaluaciones y de toda la información que se va generando. Entonces esto de alguna manera pues es un reto fuerte para el INE, pero también nos abre una posibilidad de que haya un potencial de cambio en la mejora de la educación, porque no se va a quedar solo en evaluaciones y levantamientos, sino en recomendaciones hacia las distintas instancias. Entonces, bueno, lo digo por esta cuestión de la importancia de hacer también los análisis de políticas y después, con base en los resultados, hacer recomendaciones para la política y para la mejora de las condiciones del contexto. Los principios que guían el proyecto, por algún lado tenemos disponer de sistemas educativos que sean capaces de garantizar el derecho al acceso a una educación de calidad para todos los niños, jóvenes y personas adultas, porque este derecho a la educación se considera como habilitante para el ejercicio de todos los demás derechos humanos, entonces es algo clave. Las dimensiones del diagnóstico que se hace en este documento tienen que ver con la formación inicial, y que de alguna forma pues hay una gran preocupación con los primeros resultados que se dieron del ingreso. La formación o desarrollo profesional continuo, la carrera docente y los procesos de institucionalización de las políticas para hacer mejoras en este campo. Y aquí simplemente rescato lo siguiente: del lado izquierdo tenemos algunos resultados del diagnóstico y por otro lado ciertas orientaciones para atenderlos. Y si ustedes ven, los leemos y parece que nos sentimos identificados como país y son de toda la región de América Latina y el Caribe. Escasa relevancia y articulación entre las diferentes modalidades, bajo impacto de las acciones emprendidas, porque hay muchos programas encaminados a los docentes, pero no parecen tener mucho impacto, desconocimiento de la heterogeneidad docente, falta de regulación de la oferta, poca consideración de la realidad de las escuelas y del aprendizaje colaborativo, dificultades para regular y escasa pertinencia de la oferta de posgrados que se ofrecen a los docentes,
Y entonces ciertas orientaciones para atenderlos, la primera que destacan es esta construcción y definición consensuada de estándares que sirvan de referentes para el desarrollo profesional, evaluación del desempeño con fines de mejora y conexión de las acciones formativas con las prácticas de trabajo en el aula y con las áreas de oportunidad detectadas en la evaluación. Entonces siempre el ciclo tiene que ser evaluación y formación. No se puede mejorar algo con solo evaluarlo, se tiene que dar algún tipo de mediación. Bueno, ahora hasta aquí es como la parte conceptual. Ahora quiero compartirles un poco lo que el equipo que conformamos esta Dirección General para la Evaluación de Docentes y Directivos empezamos a trabajar a partir más o menos de febrero de este año. Y lo que estamos haciendo es nuestra construcción, primero de un marco más general, un marco conceptual que guíe todo el trabajo que se va a desarrollar en el área, y encaminado mucho a la construcción de este marco de desempeño docente, por lo que empezamos con algunos ejercicios de proximidad con profesores de educación básica y media superior en nuestro país. Iniciamos una consulta. La intención, el propósito principal es recuperar la opinión de docentes, directivos, orientadores, asesores de básica y media superior sobre aspectos fundamentales de la evaluación del desempeño docente, mediante una encuesta en línea que tuvimos que realizar y ciertos grupos focales, todo esto para la construcción de este marco de desempeño docente. Aquí abajo vemos las áreas de consulta. Si ustedes se meten a la página del INEE, en el banner, cuando corra va a correr una pestañita que dice evaluación del desempeño docente, y si le pican ahí los lleva al micrositio y están alojados los cuestionarios. No era nuestra intención inicial hacer una encuesta y menos en línea, pero durante el año, por diversas situaciones, no pudimos ir a los consejos técnicos especializados, que era la primera opción que teníamos y que queríamos aprovechar para entrar en proximidad con los docentes de todo el país. Entonces, bueno, no fue factible por tiempos, por muchas condiciones, y pues nos fuimos a un plan B, y era hacer una encuesta. Con pocos recursos no se podía tampoco hacer un levantamiento con todo lo que implica el muestreo y demás, capacitación de aplicadores y toda una logística. Entonces decidimos hacer un primer ejercicio de aproximación con dos cuestionarios, uno para básica y otro para media superior, y después complementarlos con técnicas más cualitativas. Hicimos unos grupos focales ya por nivel educativo en varios estados. Entonces les quiero presentar un poquito lo que hicimos y los resultados preliminares que tenemos. Aquí tenemos algunas características de los cuestionarios que estaban alojados en este micrositio. Las áreas, ya las dijimos, el qué evaluar del desempeño docente, cómo evaluar el desempeño docente y qué factores del contexto consideraban los docentes que lo afectan. El ejercicio para el qué evaluar del desempeño docente, lo que hicimos fue, a partir de todo lo que habíamos analizado de los marcos de desempeño existentes, tanto de México como de otros países, y el propio perfil, parámetros e indicadores que sacó la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente para el Ingreso, retomamos las 5 dimensiones. En algunos marcos son 4, pero más o menos coinciden las 5 grandes dimensiones en las que se agrupan la serie de aspectos que están asociados a cada dimensión. Entonces lo que hicimos fue hacer un enorme listado, 2 columnas. En línea está la dimensión, y en la columna de la izquierda todos los rasgos que retomamos de distintos marcos que consideramos que fueran los más relevantes, y la tarea en el cuestionario era arrastrar con el ratón al menos 3 que ellos consideraran que eran los indispensables para ese rasgo. Y entonces pues hicimos un análisis de frecuencias. Pero muy importante, en cada dimensión, aparte del listado y de este ejercicio de arrastrarlos, había un espacio para que los docentes escribieran aquello que no hubiese estado contemplado en el listado y que ellos consideraban que era algo importante.
lo que nos llevó también entonces a hacer un análisis cualitativo de estas respuestas abiertas, digamos. En cada dimensión, al final del listado, y una vez que hubiese arrastrado aquellos que consideré los más relevantes, si no me satisfacía, podía yo escribir uno o más rasgos que considerara que eran importantes para esa dimensión. En el cómo evaluar el desempeño docente, lo que usamos más bien fue reactivos tipo Likert para identificar principalmente el nivel de pertinencia de ciertas tareas evaluativas o instrumentos para evaluar el desempeño. Y en la última también eran reactivos para qué factores del contexto lo afectan, reactivos tipo Likert que nos permitieran identificar el grado de importancia que los docentes conceden a diversos factores del contexto escolar y del contexto sociocultural. En el análisis entonces de los resultados, bueno, pues lo fácil fue la parte de los reactivos cerrados, hicimos frecuencias, estimamos porcentajes globales de cada aspecto en cada dimensión. Para las escalas tipo Likert hicimos medias de puntuaciones obtenidas y las transformamos a un índice de adherencia, que es como voy a presentar ahorita algunos resultados. Y en el análisis cuantitativo, como eran más o menos, participaron más de 45, bueno, como 60,000 docentes hasta agosto habíamos hecho un corte. Sabemos que son pocos respecto a la gran cantidad, que no es una muestra representativa ni mucho menos, pero lo que hicimos fue nada más quedarnos con los que contestaron completamente el cuestionario y que al hacer el análisis pues nos ofrecía cierta confiabilidad de que habían contestado no por azar o así. Entonces lo que hicimos fue con las respuestas abiertas hacer una muestra no probabilística de 300 docentes de básica y 300 de media superior. Hicimos el análisis con este software, el Atlas D, para identificar dos tipos de categorías relacionadas con las opciones que ya estaban en la dimensión, pero que ellos los nombraban de manera diferente, a categorías emergentes que efectivamente estaban integrando información que no había sido considerada en ningún marco. El procedimiento de análisis cualitativo fue una codificación abierta para identificar aspectos específicos que referían los encuestados, identificación de respuestas vacías o no pertinentes a cada dominio, un análisis axial para revisión de los códigos ya a nivel conceptual, agrupamientos y depuración del sistema de categorías, y el análisis pues se hizo con el apoyo del Atlas y se procuraron mecanismos siempre que garantizaran la rigurosidad de este procedimiento de análisis, validación de categorías por medio de reiteradas revisiones por revisores y la integración ya de reportes detallados de frecuencias. ¿Quiénes contestaron la encuesta? Aquí tenemos que de educación básica tuvimos válidas 21.894 personas que contestaron completamente el cuestionario. Y como les pedíamos la clave de la escuela en donde estaban y qué función cubrían, pues vemos que la gran mayoría son docentes, 18.397 docentes, representa el 84% de los profesores de básica que respondieron. Este análisis de frecuencias que hicimos con esta población, lo hicimos solo con los docentes. Vamos a analizar aparte las otras funciones de técnico docente, directivo supervisor, y ahorita no traigo resultados de esta parte. Entonces esto es la opinión de los docentes nada más, lo que voy a presentar ahorita. Como pedimos la clave de la escuela, pudimos identificar que también hubo algunos maestros, aunque no creíamos que fueran a contestarlo, porque pensamos que esto va a privilegiar más las zonas urbanas con acceso a internet y todo ese tipo de cosas. Sí tuvimos un total de 1.762 maestros cuya escuela está en comunidades indígenas o predominantemente indígenas. Por su clave pudimos detectarlo y entonces hicimos un análisis separado de las respuestas abiertas, no de las tendencias, nomás de las respuestas abiertas. Vimos que 23 maestros eran de preescolar, 154 de primaria, indígenas,
y 1.585 de telesecundaria. Entonces, para esta población hicimos todo el estudio aparte. Y de media superior los tenemos, fueron un total de 15.681, pero que se reportan o se describieron como docentes 13.000 y pico, ¿no? Y con estos hicimos estos análisis. En cuanto a su distribución por nivel educativo, tenemos pues que más o menos se representa, son más maestros de primaria que de preescolar y secundaria, y de media superior los distribuimos no por subsistema, por tipo de bachillerato. Bachillerato general, bachillerato tecnológico incluye a los maestros de DGET y DGETA, todas estas, y el profesional técnico que es CONALEP aparte, y tuvimos también de la Dirección General de Formación para el Trabajo, 60 respuestas que tuvimos. En cuanto a la antigüedad, preguntamos en rangos de antigüedad en el servicio, y entonces vemos en la línea más fuerte, azul fuerte, a los maestros de básica, y vemos que más o menos tenemos docentes en todos los rangos de antigüedad, desde 1 a 5 años, 6 a 10 años, hasta maestros de 26 a 30 años, un 12% de la población, e inclusive maestros de 31 a 35 años de servicio, 36 a 40. Si ven en media superior, que es el azul más pálido, tenemos una mayor frecuencia de maestros más jóvenes, que tienen de 1 a 5 años, 6 a 10 años, ahí se nos va casi la mitad de los maestros, pero bueno, es la composición por... O sea que nos contestaron no solo los más jóvenes, también teníamos la idea de que los maestros más grandes no le entran mucho a las cuestiones en línea. En los resultados, en el primer aspecto de qué evaluar, la primera dimensión era lo que debe saber el docente para la planeación y gestión de la clase, y aquí lo que rescatamos fue los 4 que tuvieron mayor frecuencia, ¿no? Entonces es el porcentaje que ven ahí, es el porcentaje de los 18.000 y tantos, el 72%, el 64% dijeron que esos eran los rasgos más importantes o los aspectos más importantes que debería saber un docente para poder hacer planeación y gestión de clase. Y abajo, con letras cursivas, agregamos de análisis cualitativo algunas categorías emergentes que no estaban en los listados iniciales y que los maestros consideraron que eran muy importantes. Esta información es un insumo que utilizamos después para los grupos focales. Ahorita les explico lo de los grupos focales, porque nosotros aquí tenemos tendencias, y la idea era esto que les decía yo al principio, de poder pues tener realmente el pulso de los docentes, si conciben que esto es lo que determina un desempeño eficaz, profesional, etc. Esta es para una dimensión. Del lado izquierdo tenemos educación básica y media superior. ¿Qué podemos destacar? Para educación básica, para los maestros, lo más importante es conocer los procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos. También lo es para los de media superior, pero no está en el lugar más preponderante. Para los de media superior, lo más importante es conocer, dominar los saberes de su asignatura, al grado de poder argumentar su naturaleza, métodos, consistencia lógica. Y más o menos pues coincide con los perfiles, ¿no? Su formación inicial no necesariamente es la de docencia. Y ahí, bueno, no se los voy a leer porque creo que no voy a tener tiempo, pero estos resultados preliminares los vamos a subir al micrositio. Creemos que este micrositio, como pensamos que ha tenido una buena respuesta, pueda servir también para ir subiendo más información que vamos obteniendo de este proceso que estamos llevando a cabo para el marco de la buena enseñanza. Por ejemplo, en las emergentes en media superior surgió lo del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En la dimensión 2 es lo que debería saber hacer el docente para llevar a cabo una actividad didáctica pertinente. Está refiriéndose más ya como el espacio del aula, y aquí pues vemos en educación básica lo de los ambientes favorables, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con la generación de climas en donde los niños se sientan seguros y demás.
y en el área de media superior, pues de las que tuvieron más frecuencia, identifica los conocimientos previos, necesidades de formación y características de los alumnos, y ustedes pueden ver ahí, en todos los casos hubo categorías emergentes también, lo cual pues ya nos va dando una caracterización. Ahí lo dejo un poco para que lo lean. Como que les hace sentido cosas de lo que ven ahí, los que son docentes, más o menos. La tercera dimensión tiene que ver con el proceso de mejora profesional continua de los docentes. Y sí llegó a salir por ahí lo de la colegialidad, en alguno de los dos, no me acuerdo en cuál, pero salió algo también de compartir, ¿no? El intercambio de experiencias, fue en las emergentes en media superior, intercambiar experiencias, conocimientos y saberes de su labor educativa. Eso es importante, promover el uso de las tecnologías. Esto es también simpático, en la educación básica el uso de las nuevas tecnologías las conciben más como para su mejora continua que para utilizarlas en la gestión, y los de media superior más para utilizarlas en la gestión. Luego, en lo que es el 4, lo que debe realizar el docente para participar en el funcionamiento de la escuela y vincularse con la comunidad, aquí se empiezan a rescatar ya también ciertos aspectos de involucramiento con las familias, la comunidad, los padres de sus estudiantes, etcétera, y esta cuestión de ir creando y participando en comunidades de aprendizaje. Ahí vemos algunos detecta y contribuye en la solución de problemas de la escuela. De alguna manera creo que también el trabajo en básica de los consejos técnicos escolares ha empezado a promover este tipo de acciones en los maestros, y en las emergentes están muy orientadas a la mejora continua. En media superior sí se ve rescatado esta parte de ayudar a que los egresados del bachillerato puedan insertarse en lo que se están preparando en su formación para el trabajo, tanto los generales como los bachilleratos tecnológicos y demás. Hay ya una preocupación en los docentes por establecer vinculación con el mercado para que se puedan insertar al mercado laboral los egresados. En el 5 tiene que ver con lo que debe conocer y practicar el docente en relación con sus responsabilidades legales y éticas, y todo encaminado al bienestar de los alumnos. Y entonces ahí vemos las que tuvieron mayor porcentaje de frecuencias, y entre las emergentes esta cuestión ya de favorecer el aprendizaje considerando las necesidades, intereses también y expectativas de los alumnos, fortalecer su motivación, en fin. Estos son de los 5. Esto, les digo, es apenas un primer análisis de tendencias, pero nos sirvió como un insumo para el trabajo más cualitativo ya en grupos focales para poder profundizar. Respecto a la misma encuesta, cuando vemos lo de cómo evaluar, aquí ordenamos, del lado izquierdo está básica, del lado derecho media superior, ordenamos por orden de pertinencia que los maestros le conceden a los instrumentos, y vemos que está como más pertinente el uso de los cuestionarios de autoevaluación para básica y para media superior, es lo que le conceden más sobre todo en básica. El portafolio de evidencias, después en las respuestas abiertas vimos qué es lo que decían del portafolio de evidencias, y mucho de lo que dicen es poder presentar trabajos de sus alumnos, reflexiones que ellos hacen sobre su práctica, materiales didácticos que ellos elaboran. La entrevista al director, en el caso de básica, sí tiene un lugar más preponderante, no en el de media superior, ese se está un poquito. Esta parte de evaluación entre pares
también hay como más confianza en la educación básica en los pares, y bueno, en ambos lo que menos quieren es la opinión de los estudiantes, pero consideramos que bueno, la opinión de los estudiantes es vital. Lo de grupos focales lo pusimos pensando en niños más pequeños, ¿no? Como a partir de tercero de primaria, que ya pueden decir algo sobre su profesor. En los factores del contexto, aquí obtuvimos que, como ellos consideran que casi todo es importante, pero también fue un problema de nuestra escala porque era más de 3 niveles, entonces no se observan muchas diferencias, pero una tendencia que después estamos tratando de analizar más en los grupos focales es que, si ustedes ven, aquí están del lado izquierdo todos los factores que tienen que ver con gestión y organización de la escuela, y del lado derecho el entorno escolar. En cuanto al entorno escolar, los 3 que tienen puntuación por arriba de 90 sería el ambiente familiar, la seguridad del entorno y la alimentación saludable de los alumnos. Y del otro lado tenemos esta cuestión de la necesidad de una actualización profesional que sea más pertinente, o sea, los docentes manifiestan que si hay más oportunidades de actualización profesional, eso favorece mejor las prácticas docentes, el tiempo efectivo de trabajo en el aula, el liderazgo académico del director vuelve a surgir. Entonces esto es como una buena noticia para los programas que se están haciendo de empoderamiento de las escuelas a través del SATE, o al menos está en la idea de que ese sería el propósito. El acuerdo 717 nos está hablando de la autonomía de las escuelas, y este empoderamiento, el tratar de, a través de un perfil, un marco de referencia de la buena dirección, que también se va a tener que hacer para el servicio profesional docente, es cómo creamos nos hacemos de directores que favorezcan este tipo de liderazgo, que es más efectivo para crear climas para prácticas docentes más efectivas. Y bueno, aquí tenemos, si ustedes ven ahora estos que tienen que ver más con aspectos de infraestructura escolar, mobiliario, equipamiento, pues tenemos que los índices son un poquito más bajos. Me voy a regresar al otro. Los otros de gestión escolar estaban por los 90 más o menos, y aquí tenemos algunos que bajan mucho hasta 84. Bueno, no bajan mucho, la verdad es que no tengo grandes diferencias aquí. Entonces decidimos irnos a la estrategia de grupos focales para poder profundizar en la información, y porque pues, por razones de nuestra escala no tuvimos una diferenciación de qué es lo que mejor ponderan y por qué. Entonces, en esta profundización de la opinión de los docentes, básicamente nos interesaba ver el sentido y alcance de los procesos de evaluación del desempeño docente, y profundizar en ello, y qué factores del contexto ellos piensan que condiciona su labor. Hicimos en total a la fecha 46 grupos focales. Cada grupo focal es por cada nivel educativo en cada entidad de las que aparecen del lado derecho, y los grupos focales más o menos eran de 10 personas como máximo, como promedio. En la Ciudad de México hicimos grupos focales, uno para supervisores nada más, otro para ATPs y otro para directores, y vamos a utilizamos la información que analizamos de esos grupos por separado de la encuesta. Entonces vamos a hacer un análisis aparte, aunque la opinión es sobre el desempeño docente, pero de otros actores o de actores docentes que están en otras funciones. Entonces pensamos ver si hay algunas diferencias. Y algo muy importante que hicimos también es tener un grupo focal específico de educación preescolar indígena y otro de primaria indígena por separado, para poder analizar un poco más de cerca cómo ellos ven estas tres preguntas: qué, cómo evaluar y los factores que condicionan. Este es un ejemplo más o menos de cómo se trabajó en los grupos focales. Lo que hacíamos era presentarles del dominio 1 lo que fueron las categorías que tuvieron más frecuencia.
y luego las emergentes, y empezar a detonar la discusión en el grupo focal diciendo que manifestaran su opinión sobre la distribución que se estableció en la encuesta, si estaban de acuerdo en el orden, si cambiarían el orden, si añadirían algún aspecto, y con las categorías emergentes que ellos dijeran cuáles consideraban que eran los aspectos que se incluían en estas categorías y si agregaría alguna otra categoría. Por ahí más o menos fue la estrategia. Estos son resultados muy preliminares porque todavía no terminamos de procesar toda la información, fueron muchos grupos, y esto, ustedes saben, el análisis cualitativo se lleva más tiempo. Esto es apenas de Nayarit, que fue el más lejano en fechas, fue el primero que hicimos, y por ejemplo vemos que los profesores consideran que es mediante la observación de clase como efectivamente se puede dar cuenta de todo su trabajo. No obstante, sí manifiestan algunos de ellos que resulta un poco intimidante que los estén observando durante sus clases. Todos sabemos que para que esa técnica funcione tiene que pasar también un tiempo en lo que el maestro se acostumbra a que alguien lo esté observando y demás. En cuanto a los exámenes objetivos, porque hemos tenido muchas discusiones entre la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y el INES, la percepción sobre los exámenes objetivos y todo eso, cuando les preguntamos lo que se podría evaluar con estos, nos dicen que es lo disciplinario y curricular, pero manifiestan una gran preocupación en general porque todos los exámenes que han presentado, y refieren a los de carrera magisterial, son muy conceptuales, no se apegan, muy apegados a las normas y a las estrategias, y que evalúan muy poco lo que son las competencias pedagógicas. Entonces esto también como nos va dando señales de que si queremos hacer exámenes objetivos tengan mayor pertinencia. El portafolio de evidencias es muy interesante, lo consideran como muy importante porque les permite, aparte de su evaluación, organizar lo que planean, tener una buena actividad dentro del aula. Hablan ya de que les ayuda mucho a reflexionar esta sistematización de sus trabajos. Sin embargo, también advierten que puede haber muchas tendencias a corromper medidas, no a solo incorporar trabajos de estudiantes buenos, sino los de estudiantes que tienen dificultades. Son muy preliminares, esos fueron como el primer rastreo que hicimos de Nayarit, todavía nos falta todos los demás estados. En cuanto a la disposición a ser evaluados, pues hay respuestas en todas las gamas, van desde aquellos que están con una disposición total, porque piensan que eso realmente, están seguros de lo que ellos hacen, hasta resistencias que obedecen mucho pues, a preocupaciones de que la evaluación no tome en cuenta sus condiciones de trabajo, ¿no? Muchos dicen no podemos pensar que nos miran con la misma vara, y expresiones de este tipo muy coloquiales. La otra cosa tiene que ver también con la falta de capacitaciones, hay una angustia a esta situación y la duda de si la forma de evaluarlos va a recoger la diversidad de lo que son sus prácticas. Entonces esto representa un reto grandísimo desde la parte de la planeación, la parte del diseño de los instrumentos, una atención de cómo debemos considerar el contexto, no solo a la usanza antigua de nada más, pues ya que tengo los resultados, trato de ver cómo los interpreto, sino desde la construcción misma, si voy a hacer una rúbrica de desempeño, desde la capacitación de los evaluadores que van a utilizar la rúbrica, tiene que ser gente muy experimentada en técnicas de observación, que sea capaz de recoger singularidad y no de que como no viene en el diseño de la lista, pues no sé, una serie de retos pues que estamos ahorita enfrentando en esta fase porque apenas vamos en esto. Es lo que llevamos de avance, lo que tendríamos un poco en perspectiva o hacia plan del mediano plazo es terminar de conformar el marco, desde luego compartirlo, todo esto que estamos trabajando lo estamos compartiendo mucho con la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente. Como ustedes saben, quienes hacen
La evaluación es la SEP y quienes regulamos, el INEE, marca los lineamientos, los criterios técnicos. Los lineamientos son vinculantes, también los criterios técnicos. En mi área es donde hacemos toda la parte de revisión de las evidencias mediante las cuales construyeron todos los procesos, desde los perfiles, parámetros, indicadores, los instrumentos, con todas las evidencias, quienes participaron en la definición de los comités de especificaciones, de elaboración de reactivos y tareas evaluativas. Y estamos teniendo también un papel de supervisores acreditados en los procesos, en las sedes, en algunas sedes en las que hemos podido cubrir hasta ahorita. Entonces, afortunadamente hemos tenido como un trabajo en el que ha sido relativamente fácil irnos poniendo de acuerdo. Hemos estado complementándonos. Una cuestión que se vio como carencia en este primer concurso de ingreso de julio, cuando nos presentaron toda la evidencia de cómo construyeron los instrumentos, es que no había un marco teórico sólido. Entonces ni creo que tengan tiempo de ponérselo a hacer, porque realmente es abrumador el ritmo de las evaluaciones que se vienen, que están en puerta, porque viene todo lo de remoción, permanencia. Es una cosa que da dolor de cabeza solo pensar en ello. Entonces la cuestión es cómo el INEE puede, que tiene más las capacidades técnicas, hacer este trabajo de tejido más fino y estarlo compartiendo para ir dándole sustento, credibilidad a todos los procesos. Bueno, principalmente en el Distrito Federal lo que hicimos fue traerlos de distintos lugares. Era económicamente más fácil que ir a todas las regiones donde hay grupos, o sea, por razones presupuestales de logística, era más fácil invitarlos a ellos, pagarles todo el traslado, la estancia, todo eso en el Distrito Federal, para poder tener no solamente de alguna región específica o de alguna comunidad indígena, sino de distintas partes del país. Nos ayudaron mucho en el staff de la maestra Silvia Schmeckes. Tenemos 2 personas que están muy conectadas con el INALI, con la dirección indígena en la SEP y todo eso, y nos ayudaron a conseguir a las personas de los distintos lugares. Sin embargo, sí fuimos a Nayarit, a Yucatán, o sea, de las que estuvimos viendo ahí, y la conformación de los grupos focales era mixta, o sea, podían existir docentes de cada nivel educativo de los distintos municipios y regiones de la entidad. Aparte de eso, hicimos el de especialmente primaria indígena y preescolar indígena. No fue nada más, sino fue además de esa era una cuestión. Aparte, les comento que en el INEE se hizo también, y ya empezará a haber resultados preliminares, una consulta libre e informada a pueblos indígenas, que está en el área de la Dirección General de la Oferta Educativa. Hay una dirección especial de evaluación y diversidad, y en esa área ahorita es el proyecto prioritario. Entonces sí, en el INEE nos importa mucho esta parte. La Dirección General de Directrices para la Mejora, que coordina la doctora Arcelia, también participó, es de las primeras acciones transversales que hacemos, su dirección con la mía. Hicimos grupos focales específicos para analizar el contexto, y ahí cuidamos mucho la conformación de las personas de los grupos focales. Entonces sí lo quisimos atender. Luego otra dice, ¿cómo se va a reconocer el papel de los docentes en la mejora de la calidad educativa? Pero más que eso, ¿cómo saber qué docentes se lo merecen si el sistema de evaluación aún está limitado a pruebas estandarizadas? En Yucatán, en el Departamento de Secundarias Generales, los directores no tienen opinión. Contradicen lo que hace el INE. No entendí la última parte, pero el Departamento de Secundarias Generales, los directores no tienen opinión, contradicen lo que hace el INE. Bueno, todavía
No hemos decidido que para la evaluación del desempeño vayan a hacer solo pruebas objetivas, de hecho no va a ser así. Este primer proceso de ingreso del año que está corriendo, de ingreso al servicio profesional docente, el volumen de evaluados para educación básica en un solo día no permitía otra estrategia posible. En la evaluación del desempeño no se tiene que circunscribir a un solo día para sacar solo una muestra indirecta del desempeño. Hay más posibilidades, tampoco muchas, porque son más o menos 1.800.000, un poquito menos de 1.800.000 maestros entre básica y media superior. Ahora, ya en la evaluación de ingreso a media superior sí se incluyeron otras medidas que no eran pruebas objetivas, como el plan de clase y la redacción escrita. Entonces, no pretendemos que todo se quede en pruebas objetivas, y de hecho gran parte del trabajo que estamos discutiendo ahorita, el plan de mediano plazo que está por publicarse, estamos haciendo análisis de pertinencia y también de factibilidad. Lo que les decía es que también es muy importante que los pasos que se vayan dando, aunque no sean monumentales y se vean, sean firmes, y que no por tratar de hacer una estrategia de observación in situ para todos al mismo tiempo durante un periodo, dejemos de ver que se nos puedan corromper las medidas en la primera instancia. Entonces tenemos que tener un equilibrio entre garantizar los procesos técnicos que le den validez tanto a los instrumentos como a las fases de recogida de información y demás, como la pertinencia de los instrumentos que se van utilizando. Entonces, difícilmente se va a poder todo de un jalón. Entonces la idea es cómo hacemos una estrategia que sea más sustentable y lo más pertinente posible, y que poco a poco, de manera progresiva, nos permita ir atendiendo a toda la población en cuanto a la demanda de evaluaciones que se vienen para el año que entra, y a la vez conservando la validez de las medidas. Preferimos medidas que a lo mejor no sean tan directas del desempeño en un primer momento, pero que sí se acerquen lo más que se pueda a una medida directa, pero que tengan los controles, que no se nos corrompa en el proceso, porque eso es la tensión principal. ¿Cómo garantizas la validez con tantas personas en periodos cortos, porque hay un calendario que cumplir, y en tantos tipos de evaluaciones? Nada más como reflexión, lo que se viene es cada año procesos de ingreso al servicio profesional docente. Los que ingresaron este año, en el 2015 tiene que ser su segunda evaluación, y ahí sí va a ser una evidencia más directa del desempeño. Es una población más controlada, sabemos cuántos son, dónde están, todo esto, con fines de ubicación, como lo marca la ley, y con fines de poder darle una trayectoria de acompañamiento para fortalecer sus capacidades. Y en 2016 se le da la tercera evaluación. Váyanle sumando, vienen las de ingreso más estas, las de promoción. Promociones, hay promoción en el servicio, que es lo que va a sustituir a carrera magisterial, más promoción a horas adicionales, que son promoción en la función. Promociones a asesores técnico-pedagógicos, que son las de reconocimiento y tutores. Promociones a supervisores y directores. Y muchas de ellas requieren la evaluación del desempeño docente. Esa evaluación del desempeño docente va a tener, es la base para muchas de estas promociones y para la permanencia. Entonces, de los que logremos evaluar el año que entra, en su primera evaluación, si salen no satisfactorias su evaluación, se tienen que evaluar al año siguiente. Entonces se van sumando las poblaciones y los tipos de evaluaciones diferentes. Entonces, bueno, pensando en toda esa realidad y factibilidades, como se están considerando ahorita los pasos que se tengan que dar de manera estratégica. El INE tiene mucho que decir, en la ley está dicho que tiene que definir los plazos y los calendarios y demás, pero siempre tiene que ser con la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, porque ellos lo van a operar. Entonces no podemos irnos al cielo y pedir una cosa que sabemos que factiblemente es imposible de realizar. Sin embargo, el modelo sí está pensando en llegar a lo más pertinente, a lo ideal en la evaluación del desempeño docente,
pero estamos viendo una estrategia progresiva para irnos acercando a eso. Bueno, lo que los que construyen reactivos son docentes que han estado frente a grupos, especialistas en el área, en el caso de artes. Sí, siempre se busca que sean docentes en servicio frente a grupo y especializados en el área en la que se van a hacer las evaluaciones, y que sean representativos del país, de distintos lugares. Bueno, la primera no podemos generalizarlo así, pero nos tiene que, pues es un poco rojo. Ahora lo que hay que investigar son las razones, ¿no? Es un poco rojo, y sobre todo dentro de 2 años la convocatoria va a ser abierta. Ahorita todavía se privilegió primero por grupos de desempeño, hasta que se acabaron los normalistas, entraron los demás. Entonces, pues sí, es un poco rojo, y seguramente que cuando se tenga más información mejor procesada y más conocimiento, se podrán hacer directrices para la formación inicial. Lo de la acreditación de los supervisores del INE, aquí sí conviene aclarar, porque hubo 2 figuras por parte del INE. Los supervisores acreditados del INE eran los funcionarios del INE, que fuimos a las sedes a ver todos los procesos, desde cómo llevaron los instrumentos, cómo se trasladaron a las sedes, todos los procesos. Y hubo observadores acreditados que eran de organizaciones sociales, que quisieron estar de observadores, y el papel fue muy diferente. El papel de los que fuimos como funcionarios del INE a supervisar fue para poder documentar el proceso y poder hacer recomendaciones de mejora en los siguientes procesos o etapas, ir viendo qué cosas fallaron. O sea, fue más como una cuestión de ir documentando cosas que pudieran constituir riesgos a la validez del proceso. Esa fue la función. Y los observadores eran observadores de distintas organizaciones civiles. Hubo muchos de Mexicanos Primero, de maestros que se organizaron y demás, que eran su función más como de constatar que se estuvieran haciendo las cosas correctamente. Entonces fueron 2 figuras muy diferentes. Considerando que el sistema de evaluación docente se encuentra en construcción y de acuerdo al enfoque formativo que debe tener la evaluación, ¿qué papel tendrán los evaluadores que en este momento están en el proceso de certificación? Bueno, todavía también está en construcción todo el modelo de formación y certificación de evaluadores, pero este primer ejercicio de esta primera convocatoria es para cubrir una necesidad inmediata de las evaluaciones. Bueno, principalmente en el Distrito Federal lo que hicimos fue traerlos de distintos lugares. Era económicamente más fácil que ir a todas las regiones donde hay grupos, o sea, por razones presupuestarias y de logística, era más fácil invitarlos a ellos, pagarles todo el traslado, la estancia, todo eso en el Distrito Federal, para poder tener no solamente de alguna región específica o de alguna comunidad indígena, sino de distintas partes del país. Nos ayudaron mucho en el staff de la maestra Silvia Schmeckes. Tenemos 2 personas que están muy conectadas con el INALI, con la dirección indígena en la CEP y todo eso, y nos ayudaron a conseguir a las personas de los distintos lugares. Sin embargo, sí fuimos a Nayarit, a Yucatán, o sea, de las que estuvimos viendo ahí, y la conformación de los grupos focales era mixta, o sea, podían existir docentes de cada nivel educativo de los distintos municipios y regiones de la entidad. Aparte de eso, hicimos el de especialmente primaria indígena y preescolar indígena. No fue nada más, sino fue además de esa era una cuestión. Aparte, les comento que en el INE se hizo también, y ya empezará a ver resultados preliminares, una consulta libre e informada a pueblos indígenas, que está en el área de la Dirección General de la Oferta Educativa. Hay una dirección especial de evaluación y diversidad,
y en esa área ahorita es el proyecto prioritario. Entonces sí, en el INE nos importa mucho esta parte. La Dirección General de Directrices para la Mejora, que coordina la doctora Arcelia, también participó, es de las primeras acciones transversales que hacemos su dirección con la mía. Hicimos grupos focales específicos para analizar el contexto, y ahí cuidamos mucho la conformación de las personas de los grupos focales. Entonces sí lo quisimos atender. Luego otra dice: ¿cómo se va a reconocer el papel de los docentes en la mejora de la calidad educativa? Pero más que eso, ¿cómo saber qué docentes se lo merecen si el sistema de evaluación aún está limitado a pruebas estandarizadas? En Yucatán, en el Departamento de Secundarias Generales, los directores no tienen opinión. Contradicen lo que hace el INE. No entendí la última parte, pero el Departamento de Secundarias Generales, los directores no tienen opinión, contradicen lo que hace el INE. Bueno, todavía no hemos decidido que para la evaluación del desempeño vayan a hacer solo pruebas objetivas. De hecho, no va a ser así. Este primer proceso de ingreso del año que está corriendo, de ingreso al servicio profesional docente, el volumen de evaluados para educación básica en un solo día no permitía otra estrategia posible. En la evaluación del desempeño no se tiene que circunscribir a un solo día para sacar solo una muestra indirecta del desempeño. Hay más posibilidades, tampoco muchas, porque son más o menos 1.800.000, un poquito menos de 1.800.000 maestros entre básica y media superior. Ahora, ya en la evaluación de ingreso a media superior sí se incluyeron otras medidas que no eran pruebas objetivas, como el plan de clase y la redacción escrita. Entonces, no pretendemos que todo se quede en pruebas objetivas, y de hecho gran parte del trabajo que estamos discutiendo ahorita, el plan de mediano plazo que está por publicarse, estamos haciendo análisis de pertinencia y también de factibilidad. Lo que les decía es que también es muy importante que los pasos que se vayan dando, aunque no sean monumentales y se vean, sean firmes, y que no por tratar de hacer una estrategia de observación in situ para todos al mismo tiempo durante un periodo, dejemos de ver que se nos puedan corromper las medidas en la primera instancia. Entonces tenemos que tener un equilibrio entre garantizar los procesos técnicos que le den validez tanto a los instrumentos como a las fases de recogida de información y demás, como la pertinencia de los instrumentos que se van utilizando. Entonces, difícilmente se va a poder todo de un jalón. Entonces la idea es cómo hacemos una estrategia que sea más sustentable y lo más pertinente posible, y que poco a poco, de manera progresiva, nos permita ir atendiendo a toda la población en cuanto a la demanda de evaluaciones que se vienen para el año que entra, y a la vez conservando la validez de las medidas. Preferimos medidas que a lo mejor no sean tan directas del desempeño en un primer momento, pero que sí se acerquen lo más que se pueda a una medida directa, pero que tengan los controles, que no se nos corrompa en el proceso, porque eso es la atención principal. ¿Cómo garantizas la validez con tantas personas en periodos cortos, porque hay un calendario que cumplir, y en tantos tipos de evaluaciones? Nada más como reflexión, lo que se viene es cada año procesos de ingreso al servicio profesional docente. Los que ingresaron este año, en el 2015 tiene que ser su segunda evaluación, y ahí sí va a ser una evidencia más directa del desempeño. Es una población más controlada, sabemos cuántos son, dónde están, todo esto, con fines de ubicación, como lo marca la ley, y con fines de poder darle una trayectoria de acompañamiento para fortalecer sus capacidades. Y en 2016 se le da la tercera evaluación. Váyanle sumando, vienen las de ingreso más estas, las de promoción. Promociones, hay promoción en el servicio, que es lo que va a sustituir a carrera magisterial, más promoción a horas adicionales, que son promoción en la función.
Promociones a asesores técnico-pedagógicos, que son las de reconocimiento y tutores. Promociones a supervisores y directores. Y muchas de ellas requieren la evaluación del desempeño docente. Esa evaluación del desempeño docente va a tener, es la base para muchas de estas promociones y para la permanencia. Entonces, de los que logremos evaluar el año que entra, en su primera evaluación, si salen no satisfactorias su evaluación, se tienen que evaluar al año siguiente. Entonces, se van sumando las poblaciones y los tipos de evaluaciones diferentes. Entonces, bueno, pensando en toda esa realidad y factibilidad es como se están considerando ahorita los pasos que se tengan que dar de manera estratégica. El INE tiene mucho que decir, en la ley está dicho que tiene que definir los plazos y los calendarios y demás, pero siempre tiene que ser con la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, porque ellos lo van a operar. Entonces no podemos irnos al cielo y pedir una cosa que sabemos que factiblemente es imposible de realizar. Sin embargo, el modelo sí está pensando en llegar a lo más pertinente, a lo ideal en la evaluación del desempeño docente, pero estamos viendo una estrategia progresiva para irnos acercando a eso. Bueno, los que construyen reactivos son docentes que han estado frente a grupos, especialistas en el área, en el caso de artes. Sí, siempre se busca que sean docentes en servicio frente a grupo y especializados en el área en la que se van a hacer las evaluaciones y que sean representativos del país, de distintos lugares. Bueno, la primera no podemos generalizarlo así, pero nos tiene que, pues es un poco rojo. Ahora lo que hay que investigar son las razones, ¿no? Es un poco rojo y sobre todo dentro de 2 años la convocatoria va a ser abierta. Ahorita todavía se privilegió primero por grupos de desempeño, hasta que se acabaron los normalistas entraron los demás. Entonces, pues sí, es un poco rojo y seguramente que cuando se tenga más información mejor procesada y más conocimiento se podrán hacer directrices para la formación inicial. Lo de la acreditación de los supervisores del INE, aquí sí conviene aclarar porque hubo 2 figuras por parte del INE. Los supervisores acreditados del INE eran los funcionarios del INE, que fuimos a las sedes a ver todos los procesos, desde cómo llevaron los instrumentos, cómo se trasladaron a las sedes, todos los procesos. Y hubo observadores acreditados que eran de organizaciones sociales que quisieron estar de observadores y el papel fue muy diferente. El papel de los que fuimos como funcionarios del INE a supervisar fue para poder documentar el proceso y poder hacer recomendaciones de mejora en los siguientes procesos o etapas, ir viendo qué cosas fallaron, o sea, fue más como una cuestión de ir documentando cosas que pudieran constituir riesgos a la validez del proceso. Esa fue la función. Y los observadores eran observadores de distintas organizaciones civiles, hubo muchos de Mexicanos Primero, de maestros que se organizaron y demás, que eran su función es como de constatar que se estuvieran haciendo las cosas correctamente. Entonces fueron 2 figuras muy diferentes. Considerando que el sistema de evaluación docente se encuentra en construcción y de acuerdo al enfoque formativo que debe tener la evaluación, ¿qué papel tendrán los evaluadores que en este momento están en el proceso de certificación? Bueno, todavía también está en construcción todo el modelo de formación y certificación de evaluadores, pero este primer ejercicio de esta primera convocatoria es para cubrir una necesidad inmediata de las evaluaciones del desempeño que vienen para el año próximo. Sin embargo, se tiene pensado un modelo mucho más amplio, ambicioso, que pueda involucrar y vincular a instituciones educativas de educación superior a participar creando programas o de sus propios programas que puedan cubrir la demanda de evaluadores en distintos niveles que se va a requerir en el país, porque pues, ya les hablé de que son muchísimas evaluaciones, pero esas son solo las de docentes. También va a haber evaluación de escuelas, de programas, de política, de logro educativo de los estudiantes. Entonces,
sí que se va a requerir en todos los estados tengamos observadores para, por ejemplo, la técnica de observación in situ en el aula, pues tendrá que ser personas que desarrollen competencias reales de observación de la práctica, ¿no? Entonces, van a ser distintos niveles de certificación y esta certificación de este primer grupo va a tener vigencia de 1 año y tendrán que volver a capacitarse. Se puede tomar las 8 competencias docentes establecidas por la RIEMS como parámetros que proponen un perfil docente. Si hay una definición ya establecida por las autoridades de la educación media superior, siempre debe darse y no se quiere definirse quién es el docente de educación media superior. Yo pienso que este primer perfil parámetros e indicadores de ingreso retomó mucho de la RIEMS e inclusive de la encuesta que yo les presenté ahorita algunos rasgos. Si ustedes ven, se ve que hay unos que se han interiorizado de la RIEMS y que los profesores ya lo manejan en su lenguaje. Entonces, desde luego que son fuentes de información, pero pues sí, las cosas se tienen que estar redefiniendo hacia también la realidad de los docentes que tenemos. Se tiene que construir con ellos el perfil. Entre los instrumentos y técnicas que los maestros proponen para evaluar no incluyen una prueba escrita. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Y si está considerado tomar en cuenta la opinión de los docentes en este punto. Si no nos estaríamos consultando, ¿no? Sí, desde luego que nos interesa la opinión, pero también los especialistas en evaluación tenemos que jugar un papel en definir cuáles, y aparte de hacer un proceso factible, y eso implica hacer un análisis de eficacia de los instrumentos, de cuáles nos dan un amplio espectro de los aspectos a evaluar. La evaluación escrita se hizo en este primer concurso de ingreso con los maestros de media superior y desafortunadamente muchos maestros por esta prueba fue que no tuvieron un resultado idóneo. Sí, esta estaba muy centrada en habilidades de redacción y lo más lamentable es que de repente nos llegaron muchos correos de maestros protestando porque habían tenido nivel 2 o 3 en todas las demás y en esa no, y el correo era con faltas de ortografía, con una redacción totalmente incomprensible. Y entonces, bueno, pues son distintos aspectos de la práctica docente y se tendrá que ver que son importantes también la comunicación escrita. Prácticamente el INE no ha elaborado el proyecto completo de evaluación para el 2015. Bueno, aquí creo que también es importante aclarar los ámbitos de competencia de cada quien. Quien lo tiene que hacer es la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, que se está organizando con la Subsecretaría de Media Superior, la de Básica. Ellos son los responsables de hacerlo. El INE está coadyuvando porque es el responsable de regular todos esos procesos. Entonces, lo que vimos más conveniente es ir juntos e ir creando las mejores condiciones para que esto resultara lo mejor posible. Pero el papel del INE es crear los lineamientos, los criterios técnicos e ir vigilando que se haga el cumplimiento tanto de los lineamientos como de los criterios técnicos en cada fase del proceso de evaluación, desde la planeación, la elaboración de los instrumentos, la definición de qué instrumentos o técnicas, la elaboración de los instrumentos, los procesos de recogida de información, de la aplicación misma, cómo integran las listas de prelación y demás aspectos. Entonces lo estamos creando juntos y se está por publicar el programa de mediano plazo que incluye cómo van a ser las evaluaciones de desempeño. En la descripción de los participantes y los grupos focales se hace referencia a diferentes niveles y subniveles educativos, pero no se mencionó a docentes de educación especial de centros de atención múltiples. Perdón, sí hay un grupo de... Aparte de que en los grupos, en los estados, siempre al menos un docente era de educación especial,
Por recomendaciones también de docentes hicimos un grupo ad hoc especial de maestros de educación especial. Se me olvidó mencionarlo, pero sí lo hicimos. Son muchas más, no sé cuánto tiempo. ¿Todavía? Ok. ¿Qué opina respecto al instrumento Scale o Scala, no sé, que se lleva a cabo solamente en Yucatán y que no ha generado un nivel de malestar docente severo y que ha generado debido a que no se cuentan con las condiciones tecnológicas para cumplir y pedagógicamente tampoco convence a los educadores? La verdad no lo conozco, no puedo opinar. Con base en la Ley del Servicio Profesional Docente, en el capítulo 8, artículos 52 y 53, está bien muy informado, las evaluaciones que se realizarán los primeros años, en este caso menciona que son 3 consecutivas, es exclusivamente para los docentes de nuevo ingreso, que en su caso de no acreditar se quitará su base, pero en caso de acreditar el segundo año tendrá por lo menos 4 años para ser evaluado nuevamente, correcto. Si posteriormente estos 4 años no acredita, también se le quitará su base o ya una vez acreditado no podrán reconocerlos. Bueno, está un poco complicado, pero yo menciono que son distintas poblaciones. Las de nuevo ingreso están sujetas a un proceso porque todavía no han terminado de ingresar, les falta el seguimiento de 2 evaluaciones más. El ponente anterior consideró ilógico aplicar una evaluación, sí fue el doctor Robertet, ¿verdad? Una evaluación para la designación de plazas y el INE establece para asignar una plaza una evaluación. ¿No es incongruente? Bueno, ¿y qué otro recurso pudiera ser el pertinente para la asignación de plazas? Creo que hay que pensar también en la factibilidad y la realidad de un país. Queremos mejores estudiantes, queremos privilegiar una ley en la que todos los estudiantes de este país tengan acceso a una educación, pero aparte a una educación de calidad, pues tenemos que mejorar las prácticas de los docentes, y eso implica desde elegir a los docentes que tienen las mejores posibilidades de crear una mejora educativa. Es mi posición, no descalifico otras posiciones, pero a mí me parece que la evaluación es el medio que me permite de manera más racional tener mejores docentes hacia los alumnos. Entonces de alguna manera sí es privilegiar los derechos de los estudiantes a una educación de calidad. Bueno, creo que ya. Gracias.